Hoy en la Forja del Mundo vamos a crear un mapa topográfico desde cero, paso a paso, para que puedas representar montañas, valles, desniveles en tus mundos de forma clara y atractiva visualmente. En primer lugar, quiero mandarle un abrazo grande a AleCapi12, quien fue el suscriptor que pidió la realización de este video. Ale, sos un crack. Antes de comenzar con el dibujo, haré unas pocas aclaraciones. En primer lugar, lo haremos en dos fases. Primero haremos un dibujo lineal, con líneas negras o grises, y luego pasaremos a colorearlo. Esto le va a dar volumen y vida. Debemos entender un concepto básico. Un mapa topográfico se basa en curvaturas de nivel, donde cada línea marca una altura concreta. Es de esta forma que si las líneas están muy juntas, el terreno es empinado. De manera contraria, si las líneas están separadas, es más plano o la diferencia de nivel es menor. Así que lo primero es pensar la forma general del relieve. Se trata de una montaña, cordillera, meseta, llanura, valle, cañón, altiplano, acantilado. En mi caso tenía pensado hacer un terreno como una especie de cañón, pero la realidad es que quedó como una especie de valle, al igual que Santiago de Chile. Aprovecho este momento para mencionarles que si quieren un video sobre tipos de relieves, déjenmelo saber en los comentarios. Dicho todo esto, comencemos con el dibujo lineal de nuestro mapa topográfico. Empezaré marcando algunas de las masas principales. Acá podés separar imaginariamente el terreno en zonas montañosas o de llanuras o de mesetas. Todo lo que vaya conforme a la idea que tenías en mente. Con esa idea presente, dibujá las curvas de nivel principales usando una línea negra o gris suave. Comienza con una curva grande que marque el contorno exterior de una elevación y luego ve añadiendo curvas concéntricas siguiendo la forma del terreno. Realmente no te preocupes de que quede simétrico o con curvas armoniosas, más bien incluso evita los anillos perfectos porque la naturaleza es realmente irregular. Yo comencé armando como unas zonas de planicies y luego dividí unas zonas que pasarán con el transcurso del dibujo a ser zonas montañosas. Mientras vamos dibujando, nos dejamos llevar un poco por donde queramos dejar más o menos espacio, obviamente variando para que haya diversidad de las texturas. Añadimos también ramificaciones para valles y laderas. Quizás podrías agregar un corte de líneas en algún lugar para sugerir barrancos o cambios bruscos. Recomiendo que pienses en las curvas como una especie de tronco o relieve natural, que va surgiendo sola a través de cada trazo que uno pone. Al momento de hacer montañas, podés concentrar algunas curvas más cerradas en alguna ladera o a medida que se acercan a la cumbre. Para colinas más leves, podés usar curvas amplias con líneas separadas. Para depresiones, que en mi caso yo no puse tantas, podrías agregar una pequeña marca interior o directamente un sombreado que las identifique. De a poco vamos incorporando detalles pequeños que hacen al mapa tomar una forma propia. Quiero mencionarte algo. Si tu mundo es fantástico, experimenta con accidentes geográficos, mezclándolos de la manera que vos quieras. Esto para darle una personalidad propia y original. El realismo solo usalo si querés incursionar en mundos con realismo geográfico, pero nada te impide, por ejemplo, hacer un lago sobre una cadena montañosa, o un río que sube montañas, o una montaña que se corta a la mitad como en una especie de acantilado. Jugá, experimentá y divertite. Una vez estamos satisfechos con el dibujo lineal o trazado, pasamos a darle coloreado. Para los colores me fui por lo simple, ya que al tratarse de un mapa topográfico no me tomé mucho tiempo de elegir los colores. Elegí colores sobre la rueda de color, pero que estén bien saturados. Estos los elegí a ojo, obviamente, y decidí que las zonas más bajas serían verdes. Las zonas medianamente elevadas van a ser amarillas, mientras que las zonas más altas van a ser más bien tirando a rojas. La clave es el degradado altitudinal, la transición y que se respete el color según el relieve y también según sea hacia arriba o hacia abajo. Te recomiendo ir pintando de a una con un bote de pintura e ir experimentando como lo hice yo. Si sentís que una zona debe ser más baja o más alta, simplemente le podés cambiar el color a tu gusto. Vos ponés las reglas. Es en este momento donde el valle comienza a tomar forma.
con las zonas más planas en el medio, algunas zonas más elevadas a modo de colinas e incluso las montañas altas a los costados. Algunas de las decisiones que fui cambiando fueron la presencia de lagos, ríos y los tipos de elevación de algunas zonas. A medida que lo fui pintando, me di cuenta de que había zonas que no representaban exactamente la idea que tenía en mente. Eso fue puro prueba y error. Fui de a poco cambiando colores y reimaginando texturas y relieves. Como podés notar, fui experimentando con diferentes colores y variaciones de verde, amarillo y rojo. No hay una regla exacta al momento de colorear. Tiene que ver mucho con el gusto y el contraste. Si pones un color para áreas elevadas, intenta que las áreas menos elevadas tengan un contraste alto con ese área. Podrías incluso hacer que las zonas más elevadas sean marcadas con gris o con marrón, como en algunos mapas físicos. Eso lo dejo a tu gusto. De esta manera se va formando un relieve en el cual se ven presentes una especie de montaña central, dos lagos, un río que está corriendo por el suroeste, dos colinitas pequeñas hacia el sur y a su vez que está rodeado por varias zonas elevadas que tranquilamente podrían tratarse de montañas. Para el resultado final agregaré una mínima sensación de profundidad con algunas sombras y corregiré cuestiones obsesivas mías. Estoy bastante satisfecho con cómo se ha podido ver reflejado lo que tenía en mente con los resultados finales. Este es el resultado final. Ahora de chapa te mostraré brevemente cómo hacer un mapa topográfico de una llanura. Es broma, podría ser algo más bien como esto, por ejemplo. Si querés más videos, por ejemplo, de cómo representar otro tipo de relieves, déjamelo saber en los comentarios. Por otro lado, solo si querés, unite a miembros para ayudarme. Podemos resumir entonces, para hacer mapas topográficos, estructuramos primero con líneas claras y naturales que representen los diferentes accidentes geográficos que vamos a representar, obviamente respetando espacios y distancias. Luego aplicamos color y luz para convertir esas líneas en un paisaje tridimensional con un nivel de lectura más accesible todavía, y quizás también para que quede más pintoresco. No te olvides de añadir alguna que otra sombra. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campana. Te mando un abrazo grande y espero verte por los comentarios.